contar un poco cómo hago yo el sustrato para los bonsáis, pero que es un sustrato que no solo para los bonsáis, también se puede usar para otro tipo de plantas, sobre todo plantas de interior, aquellas plantas que requieran de esas necesidades que vamos a hablar ahora que tienen el sustrato. ¿Qué le pido yo a un sustrato para mis bonsáis? Pues le pido por un lado que sea drenante, que no acumule el agua, para que no se encharque. Entonces, para conseguir ese drenaje, lo importante es la granulometría del sustrato. Por otro lado, también necesitamos que mantenga la humedad. Entonces ahí es donde viene un poco, entre comillas, la dificultad, que sea drenante y a la vez mantenga la humedad. Y luego a su vez que tenga nutrientes. Entonces, bueno, yo aquí, como veis, tenemos 4 tipos de sustratos que yo hago mezcla, y os voy a contar un poco las propiedades que tiene cada uno y la proporción que yo uso. Aquí tenemos en el primer montoncito, tenemos humus de lombriz. El humus de lombriz, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar nutrientes para dar alimento a las raíces y a la planta. Este humus de lombriz, si yo usara mucha cantidad, daría mucho nutriente, pero tendría el inconveniente de que me apelmazaría la tierra y entonces no dejaría drenar, con lo cual esto vamos a usar una proporción pequeña. Yo le he hecho un 10%, ¿vale? Para el sustrato, un 10% de humus de lombriz. Luego tenemos aquí el Kiriu o Kiriusuma, que lo que va a hacer es mantenernos con su granulometría, nos deja oxigenar las raíces también, que es otra de las partes que también es importante, que la granulometría, aparte de drenante, que nos dé oxigenación a las raíces. Y el Kiriu hay que tener un poco cuidado porque tiene cierta acidez, entonces tampoco podemos dar una proporción muy grande por esa acidez. Por ejemplo, en los pinos o en las azaleas, pues sí se puede aumentar un poco el porcentaje, pero por regla general vamos a usar un 20%. A su vez también tiene otra propiedad, que aporta nutrientes. Al igual que el humus, el Kiriu aporta nutrientes. No a lo mejor tanta cantidad como puede ser el humus de lombriz, pero sí aporta sus nutrientes. Y en el Kiriu yo uso un 20%. Luego, por otro lado, tenemos esta parte de aquí, que también tiene su granulometría para que siga siendo drenante. Y la cualidad que tiene, que al igual que el siguiente que veremos, la cualidad que tiene es que acumula la humedad. Es bastante absorbente, entonces se mantiene muy húmedo y entonces me mantiene el sustrato húmedo para que las raíces puedan absorber de ahí el agua, pero como tiene esa granulometría, drena el agua y baja hacia abajo. Entonces no encharca, pero sí mantiene humedad. Esto es sepiolita. Pero esta sepiolita, ¿de dónde la consigo yo? Para que sea muy económica y esté al alcance de todos. Esto simplemente es arena para gatos. Cuando compréis un saco de arena para gatos, fijaros que hay distintos tipos de composiciones. Entre ellas, todos los derivados de sepiolita son aconsejables para el sustrato de plantas. El cuidado que tenéis que tener es que ni esté aromatizado, porque si es una arena para gatos hay algunas que van aromatizadas, y entonces si está aromatizada estamos metiéndole ya productos químicos que no nos interesan. Entonces aseguraros de que es una arena para gatos que no esté aromatizada y que no tenga ningún aditivo. Normalmente lo pone, en este caso esta es 100% sepiolita, ¿de acuerdo? Esta la he comprado en el Lidl. No sé los supermercados donde os mováis cada uno, pero vamos, es un coste bastante económico, sale a €1 y pico el saco y entonces esta parte yo uso un 30%, ¿vale? Hago un repaso para que os acordéis: humus de lombriz 10, Kiriu 20 y un 30 de la sepiolita de la arena de gatos. Y ahora nos viene la que tiene más componente, que es la cadama. La cadama, que puede ser de las más conocidas, me da el aporte parecido a la sepiolita, me retiene la humedad, también por su granulometría evita que haya encharcamiento. La cadama puede darnos problema el poder conseguirla. Por ejemplo, yo sé que en Argentina, en Colombia, Ecuador, países de Sudamérica, es más problemático el encontrarla y conseguirla. Y cuando la consigues, además, mucho más cara. Entonces, bueno, ahí podéis jugar con el porcentaje con la sepiolita, que más o menos tienen las mismas cualidades. La cadama es una piedra que se obtiene una piedra volcánica que se obtiene de triturar y es de
de origen japonés, igual que el Kiryu. Entonces en el Akadama yo le pongo un 40%. Entonces bueno, luego os lo pongo en el vídeo. Es un 10%, repito, de humus, 20% de Kiryu, 30% de sepiolita y 40% de Akadama. Algo muy importante, si os fijáis por ejemplo aquí en el Kiryu, estamos viendo que tiene, si os fijáis bien, tiene mucho polvillo, lo vemos. Si os fijáis aquí, ese polvillo no nos interesa que esté en nuestro sustrato, lo veis, ¿no? Este polvillo que vamos a hacer, pues antes de preparar todo nuestro sustrato, conviene, el humus de lombriz no, pero los otros tres conviene que los cribemos. Los cribamos y una vez cribados, usamos ya el granulo que nos quede arriba para hacer la proporción de mezcla. Bueno, como veis ya está hecho el sustrato. Deshacemos un poquito las pelotitas que se nos quedan del humus, pero ya tenemos aquí nuestro sustrato hecho y enriquecido con nutrientes del humus y del Kiryu. Bueno, deciros también que las personas que os cueste encontrar Akadama, que también lo podéis sustituir o con pómice o con ladrillo machacado, pero vamos, que también se puede sustituir por la sepiolita. Hay personas que le ponen grava de río. A mí la grava de río no me gusta porque es impermeable, entonces al final no retiene humedad, y lo que queremos es retener humedad, pero que al final drene. Entonces la grava de río sí consigue drenar, pero no retiene humedad. Entonces la grava de río, si la usamos, que sea una capa en la parte inferior de la maceta, para que nos sirva de drenaje, pero nada más. Yo no soy partidario de usarla, eso ya cada uno luego lo que le guste. Y bueno, otra de las cosas que también tenemos que ver, si decidimos por algún motivo echarle más humus, que cuando estemos apretando bien la veamos que esté suelta, porque si le echamos humus luego se va a quedar muy compactada, entonces no nos interesa, porque al ver que está tan sueltita sabemos que va a drenar bien el agua, va a correr bien y sobre todo también nos va a airear las raíces. Vale, espero que os haya gustado el vídeo y nada, que espero vuestras sugerencias y vuestras propuestas de otros vídeos, lo que vosotros queréis consultar. Y nada, que si os ha gustado el vídeo pues dar like, y si queréis suscribiros pues aquí estoy para vuestra disposición. Un saludo desde Asturias, España, y cuidaros.